Nunca imaginé que mi vida se resumiría en una frase tan amarga, tan corta y, al mismo tiempo, tan devastadora. Traicioné porque pensé que mi esposo me había traicionado. Suena simple, pero no hay nada de simple en ver al amor de tu vida escaparse entre tus dedos, mezclado con dudas, dolor y arrepentimiento. Todo comenzó en una noche cualquiera, de esas en las que el silencio de la casa pesa más que cualquier ruido. Yo y Alejandro, mi esposo, llevábamos 8 años de casados. 8 años de altos y bajos, de promesas y de pequeñas fallas que con el tiempo se convirtieron en grietas profundas. Alejandro siempre fue un hombre callado. Trabajaba mucho, llegaba tarde y últimamente estaba diferente. La mirada distante, la sonrisa forzada, el celular siempre boca abajo. Cosas pequeñas, pero que para una mujer enamorada lo dicen todo. Yo le preguntaba si todo estaba bien, y él siempre respondía con ese tono frío. Todo está bien, solo estoy cansado. Pero yo sabía que algo andaba mal. Ahí fue cuando todo empezó a descomponerse dentro de mí. La inseguridad se volvió rutina, los celos se transformaron en veneno. Me miraba al espejo y ya no reconocía quién era. La mujer sonriente, segura, se había convertido en alguien desconfiada, herida, con el corazón lastimado por suposiciones. Un día, vi un mensaje en su celular. Era de una compañera de trabajo, llamada Lucía. Solo decía, gracias por ayer. Y eso bastó para que mi mente me traicionara antes incluso de tener alguna prueba. Empecé a crear historias en mi cabeza, a imaginar escenas que nunca vi. Y, en el fondo, comencé a creer en ellas. Fue en esa época que apareció Diego, un antiguo compañero de la universidad, alguien a quien no veía hacía años. Nos encontramos por casualidad en una cafetería. Siempre había sido simpático, atento, y ese día me miró de una manera que Alejandro no me miraba hacía mucho tiempo. Me sentí viva de nuevo, deseada. Era algo que no sentía desde hacía meses. La conversación con Diego fluyó, y cuando me di cuenta, ya estábamos intercambiando mensajes, riendo, desahogándonos sobre la vida. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero la carencia hablaba más fuerte. Y, de cierta forma, quería vengarme. Quería que Alejandro sintiera lo que yo sentía, o al menos, que el dolor dentro de mí se callara por unos instantes. Un día, Diego me invitó a salir. Dudé. Me quedé mirando al espejo preguntándome, ¿por qué estoy haciendo esto? Y la respuesta vino rápido, porque él lo hizo primero. Quería justificar lo injustificable. Quería que mi traición tuviera un motivo noble, pero no lo tenía. Era dolor, era rabia, era orgullo herido. La noche fue confusa. Lloré antes, lloré después, y en medio de todo me odié. Pero él fue amable, atento, y me escuchó como hacía mucho tiempo nadie lo hacía. Dormí con Diego esa noche, y fue como si hubiera cruzado una línea invisible, de la cual nunca podría regresar. En los días siguientes, la culpa empezó a devorarme. Alejandro notó que yo estaba diferente. Irónico, ¿verdad? Comenzó a mirarme de nuevo, a preguntar si estaba bien, si algo pasaba. Y fue ahí cuando la vida decidió enseñarme lo que es el verdadero peso de nuestras decisiones. Una semana después, Alejandro llegó temprano del trabajo. Se sentó en la cama, con los ojos llorosos, y dijo, «Necesito contarte algo». Mi corazón se detuvo. Pensé, ahora va a confesar. Pero no. Me contó que estaba siendo promovido, que había estado trabajando demasiado para darnos una vida mejor, que se había distanciado porque quería sorprenderme, y que esa Lucía, del trabajo, era la encargada del proyecto de la nueva sucursal. Me mostró los mensajes, todos profesionales, todos inocentes. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Él no me había traicionado, nunca lo hizo. Y en ese preciso momento, todo dentro de mí se derrumbó. Traicioné al hombre que más me amó, al único que estaba intentando hacer algo por nosotros. Intenté ocultarlo,
pero la culpa empezó a pesar. Me despertaba en medio de la noche, sudando con ganas de gritar. El olor de Diego todavía me atormentaba, y cada vez que Alejandro me abrazaba, sentía un nudo en la garganta. Hasta que un día él se dio cuenta. Me miró a los ojos y preguntó: ¿me traicionaste? Intenté negarlo, pero él lo sabía. Las lágrimas que había tragado durante semanas salieron todas de golpe. Confesé todo. Dije que pensé que él estaba con otra, que me sentía sola, que me sentía abandonada. Pero nada de lo que decía cambiaba lo que había hecho. Él guardó silencio por un tiempo, un silencio que gritó más fuerte que cualquier palabra, y entonces solo dijo: «Me destruiste». Esas palabras resonaron dentro de mí como una sentencia. Empacó sus cosas y se fue esa misma noche. Intenté llamarlo, le mandé mensajes, lo busqué, pero nunca respondió. Después supe por amigos que renunció a su trabajo y se mudó a otra ciudad. Desapareció por completo. Ahí fue cuando el arrepentimiento me devoró por completo. Cada recuerdo nuestro se volvió una tortura. Comencé a escribir todo en un diario, el mismo que ahora se convierte en esta confesión. Pausa breve en la narración, con tono suave y reflexivo. Por cierto, si llegaste hasta aquí escuchándome, te pido: deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta, historias reales que muestran cuánto pueden cambiar nuestras decisiones el rumbo de una vida. Pero volviendo, los días se arrastraron. Perdí peso, perdí el sueño, perdí las ganas de salir. ¿Y Diego? Simplemente desapareció. Después de aquello nunca más me buscó. Fui usada por mí misma y por él. Y al final, el único castigo que me quedó fue el recuerdo de lo que provoqué. Unos meses después, supe que Alejandro estaba bien, que había comenzado de nuevo, que conoció a alguien. Me sentí feliz y destrozada al mismo tiempo. Él merecía ser feliz, y yo merecía sentir todo lo que sentía. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que el amor no muere por falta de pasión. Muere por falta de confianza, por orgullo, por suposiciones. Perdí al amor de mi vida porque dejé que el miedo decidiera por mí. Y si pudiera volver atrás, no elegiría diferente solo para no sufrir. Lo haría para no destruir a alguien que solo intentó amarme de la mejor manera que sabía. La vida me enseñó de la forma más dura posible que a veces lo que parece traición es solo silencio, y que el peor dolor del mundo no es ser traicionado, es darte cuenta de que tú fuiste quien traicionó a alguien que jamás lo haría. Pausa final, con voz más suave y emocionada. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, deja tu like, comenta qué habrías hecho tú en mi lugar y suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Porque, al final, todos tenemos un pasado que quisiéramos reescribir, pero solo quienes aprenden de él logran seguir adelante.